Auspicia este programa Editorial Sudameris. Libros para leer mejor. Encontrá tu próxima gran lectura y descubrí el placer de comprender el mundo. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puedes ver. Hola, ¿cómo están ustedes? Nuevo encuentro con el país y los escritores. Esta es la 11ª temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, siempre vamos rotando de invitados. Creo que es el capítulo 540, 541. Siempre me olvido qué número de capítulo es. Vamos a hablar con un afamado escritor argentino. Está en Buenos Aires él. Vamos a utilizar la tecnología para charlar con Santiago Craig. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo te va? Un gusto estar con vos. Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de tenerte en este ciclo, en este programa, ¿eh? Así que bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hay que presentarse en sociedad, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo llevas? Yo sé que creo que ya en el 2017 tenés publicado el libro, si no me equivoco. Sí, bueno, hace casi 10 años, digamos, que publico libros, que escribo hace mucho más, ¿no? Pero bueno, que eso que escribo se publica más o menos de esa época. Había publicado, hice el recorrido que habrán hecho muchas de las personas que habrán conversado con vos, que tiene que ver con, empezar a escribir para uno y después en alguna publicación y mandar a concursos y eventualmente quedar en alguna antología, y después hacer el recorrido también por premios, por editoriales, llevar los manuscritos. Y en el 2017 un libro de cuentos que se llama Las Tormentas. Lo llevé a una editorial que es Entropía, de quienes ahora son editores míos de ese libro de cuentos y de una novela que se llama Castillos, y grandes amigos y geniales editores, así que ahí empezamos. 17, pero yendo como decís vos, si cada persona se vincula de distinta forma con la escritura, ¿no? ¿Cómo te vinculaste vos? ¿Cómo empezaste a escribir antes de publicar, obviamente, no? Yo empecé por dos lugares, siempre un poco tangenciales, ¿no? Por la música, por un lado, porque siempre cuento lo mismo, pero es lo que pasó, que es que mi papá tenía muchísimos discos en casa, con mi papá nos llevamos poca edad, o sea, él tenía 23 años cuando yo nací, entonces, su juventud reciente y que transitaba conmigo también, era músico y jockey y tenía un montón de discos, entonces yo vivía muy rodeado de música de los años 60, 70, y escuchaba muchísima música y después leía las letras y después conocía la biografía de esos músicos, y a veces esos músicos leían o les gustaba la poesía, entonces yo iba a buscar qué poesía y qué música y qué libros leían esos. Por un lado, así me empecé a transformar más que nada en lector, ¿no? Porque primero lo que me empezaron a traer fueron los libros que hacían otros, no es que tenía ganas de hacer los míos, sino que quería leer lo de los otros, y sigue siendo esa como mi vocación principal, ¿no? Leer. Y después por el lado de las historietas y de hacer y de dibujar, y me inventaba de chico, ¿no? Mis historietas, leía, qué sé yo, desde la historieta de superhéroes a Patrusú y la Mafalda y todo eso, ¿no? Y entonces inventábamos revistas con amigos en el colegio, hacíamos historietas,
y después de ahí pasé a leer, ¿no? Poetas y libros, y empecé con la poesía. Pero sí, pero era algo que un poco salió de mí. En mi casa no había no había biblioteca, no había una relación con la lectura, con la escritura que viniera así como de una tradición familiar o algo que tuviera que ver con vocaciones de gente cercana. Y bueno, y me fui para ahí. Pero por esas puertitas entré, digamos. Mira vos, con la música. Qué raro que no Sí. te dedicaste a la música, porque en un hogar tan musical, con tantos discos. Y bueno, pero hay que conocer las limitaciones propias. Yo soy malísimo con la música. Eh, bueno, tengo un hijo ahora que toca la guitarra, que canta muy bien y tiene mucha habilidad para eso. Así que bueno, se saltó una generación, parece. Claro, sí, bueno, yo vengo de la música, así que la verdad que mis hijos salieron musicales. Pero bueno, me dediqué, Bien, también soy como vos, soy sordo. O sea que, vos sabés que Héctor Larrea siempre decía que aquellos que son locutores son frustrados músicos y cantantes. Y es un poco mira, cierto eso, ¿no? es un Pero, poco así, y bueno, pero tienen se arman estos espacios también para difundir y mostrar eso, son melómanos, ¿no? Músicos, y que les gusta, ¿no? Lo que les gusta. si tu viejo que tenía música bailable, ¿qué escuchaba tu viejo? No, era muy rockero, Ah, era bien. medio lo que le gustaba mucho o sea, había de tango, folclore, pero a él le gustaban los Rolling Stones, ponele, Ah, y bien. claro, era contemporáneo a cuando esos discos salían, entonces él se los hacía, por ejemplo, si tenía alguno que viajaba o se los traía uno y todo el barrio escuchaba el mismo disco, me contaba esas historias, ¿no? Que tenían, qué sé yo, un disco entre siete, entonces se lo pasaban y lo escuchaban y llegaba, no era que ibas y te comprabas el disco, tenían esa... Entonces él tenía un montón de Jimi Hendrix, de Cream, de los Rolling Stones, a mí me gustaban los Beatles, y a él no le, o sea, le gustaban, pero era más cuando estaba, en ese momento era de los Rolling Stones o los Beatles, entonces él era más de los Rolling Stones. Y yo, seguramente por oponerme un poco, dije, bueno, a mí me gustan los Beatles. Y, y me fui para ahí. Era Pero Rolinga, más eso, tu viejo era Rolinga. era, era Rolinga. No eran, no se llamaban así, ¿viste? En esa época no le decían Rolinga. De hecho, viste que ahora le dicen los Stones, él decía los Firestone le Rolling. decían en esa época. ¿Cómo era? Firestone. Claro, Claro. porque, a ver, en Argentina el rock en los 70 no había bandas de metal, había mucho country, estaba el Flaco Spinetta, después vino García, Manal que hacía blues, pero, a ver, no había el género como estaba en otra parte del mundo. Hendrix era conocido, pero había poca discografía. Seguramente tu viejo debe tener los discos que venían de Uruguay, de Hendrix, porque venían de allá los Y discos. es probable, es probable, es probable. Yo me acuerdo uno que era un concierto, un show así que se llamaba Banda de Gitanos, Sí. que lo escuchaba una y otra vez y era buenísimo. Yo me acuerdo que lo escuchaba y me rompía la cabeza en su momento escuchar eso, que aparte a mí me parecía lejanísimo, porque no sé, como yo lo escuchaba hacía 20 años por ahí, o 25 30 no sé cuánto que se había tocado eso, y me parecía prehistórico y a la vez súper moderno, increíble. Pero bueno, era un momento de la música también muy, no sé, me parece que esos años medio Gusto, por ejemplo, la película Gusto, mi viejo la vio 14.000 veces, yo la veía. ¿No? Era esa época era como la que tenía marcada. Iba al cine Ritz. Ahí en Cabildo, en la calle Cabildo estaba el viejo cine Ritz, cerca de la Croce, y ahí Pancho Di Silvestro los viernes en trasnoche, durante años, se dio gusto. Así que era el lugar, Claro. claro. También con la de Led Zeppelin hacían algo parecido, Sí, ¿no? pero Gusto La fue la que pasaban. más. Gusto, Esa más. y en los 60 la de los Beatles. En los Beatles Claro. se daban en continuado. ¿Te acordás que los cines antes repetían, o eran tres Repetían la misma películas? una y otra vez. Claro, claro. Pero bueno, está bueno porque además te gustan los Beatles. Te siguen gustando, me imagino. Sí, 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 soy muy,
soy muy fanático de los Beatles y muy... soy el tipo de fanático que molesta a los demás con cosas de los Beatles y... Sí, sí, todo el tiempo estoy hablando y escuchando los Beatles y ahí en eso sí, mis hijos, sobre todo el mayor salió medio Beatle, pero sí, 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 muy, muy fanático. Fanático quiero decir, o sea, me gusta muchísimo y eh, estoy pendiente, porque viste que siguen, salen cosas igual, aunque Todo el hace tiempo. todo el tiempo algo nuevo aparece. Pues sabes que el otro día buscando, hay un disco del 76 de un grupo que se llama Clatu, que es canadiense Mira, aparentemente, que siempre se indicaron, porque salió en el 76, como un disco hecho por los Beatles, porque era un disco publicado en vinilo sin créditos. No se sabía quién lo había grabado, entonces como la música era similar, la media psicodélica, le apuntaban a los Beatles como autor de ese disco. Pero bueno, parece que después la Capitol Records dio a conocer quién eran los músicos, pero bueno, había una especie de duda, sí, siempre parecen cosas nuevas. Va a haber mucho, porque los Beatles, cada movimiento que daban tenían las cámaras atrás, a pesar de la época, que no eran claro, videos, acordate que eran películas. Pero bueno, es una... claro. Yo soy fanático como vos, ya vi 14 veces a McCartney, date una idea. Así que Sí, bueno, yo más o menos, no sé si 14, pero más o menos. bueno, lo fui a ver a Brasil, a Uruguay, a Chile y en Argentina, así que me Ah, faltaría, fenómeno. me faltaría verlo en Londres, que sería, o en Inglaterra, pero bueno, ya eso es más difícil. ¿Y qué comenzaste a leer vos cuando comenzaste a leer? Mira, yo empecé leyendo poesía, digamos, cuando yo iba y me compraba libros yo, digo, ¿no? Como, porque en general uno empieza a leer lo que tiene a mano Claro, y, y como te decía, primero me formé con revistas, leía, por ejemplo, iba al Parque Rivadavia o al Parque Centenario y me compraba revistas viejas. Entonces leía la revista, me gustaba leer esas revistas con mucho contenido como La Humor o la revista. Y era chico, entendía la mitad de lo que leía, ¿no? Porque yo leía, pero no terminaba de... En algunos casos sí, pero me daba la sensación como de que era más grande, como que intelectualmente esa gente no sé, porque capaz uno leía y estaba leyendo a Fontana Rosa, Dolina, Ginsburg, o sea, eran tipos que eran muy capos y, bueno, y escribían ahí humor. O, bueno, la revista Mad, que era una revista norteamericana, pero que en algún momento se editó en Argentina. Ripoll Y la lo que te hizo, digo, Daniel Ripoll hizo. mira, Sí, bueno, sí, sí. las, qué sé yo, una serie ¿Y de el Expreso eso, ¿no? Imaginario lo leíste alguna vez? Claro, bueno, pero ya era un poco más, yo no sé por qué iba como a cosas más viejas, ¿viste? Sí, Eso era es del como 70 y pico es el más Expreso. cercano, claro. Pero sí, por supuesto. Pero después, bueno, poesía. Yo iba y compraba, me empecé a leer a Baudelaire, a Rimbaud, los poetas franceses, y me metía en esa idea de los poetas malditos, ¿no? Como muy adolescente. Eh, pero después, qué sé yo, caía en Keats o William Blake. Empecé a leer un montón de poesía y después llegaba como a cosas más a Pizarnik o a Girondo o a poetas más argentinos. Después, bueno, por supuesto a Cortázar, muchísimo, más que a Borges, o sea, a Borges también. Borges, Cortázar, todo ese recorrido uno lo va haciendo, pero con Cortázar, por supuesto, me agarró como esa cosa así de enamoramiento y leía todo. Aparte agarraba algún autor y leía todos los libros que conseguía el autor, hasta los malos, los buenos, los más o menos, y bueno. Eh, y así tuve como varias etapas, pero esto entre los 14 y los, qué sé yo, los 18 años, bueno, me la pasaba descubriendo al nuevo ídolo y que eran poetas, después cuentistas, novelistas y así, ¿no? Bien, y escúchame, ¿publicaste poesía? No. Sí, o sea, en realidad tengo publicado, en un momento gané un premio, entonces me publicaron un libro de poesía, pero ¿Cuál premio? después, ¿Cuál premio? eso, el premio de poesía de Córdoba era, Ajá, no me acuerdo, ahora no sé decirte no exactamente, importa, pero pero bueno, bueno, era creo que era como el premio municipal, digamos, el premio bien. provincial. Bueno, y después tengo un libro que salió el año pasado, con la editorial Bajo la Luna, que es una editorial que publica
poesía sobre todo, pero también publica otros libros que son un poco más híbridos. Y este es un libro un poco híbrido, o sea, en un punto es poesía, pero también tiene algo medio de ensayo, se llama A un costado de las cosas. Y varios de esos textos que están incluidos en este librito son de poesía, o ¿Eso sea, es el son poemas. 2025? ¿2025 o 26? 2025. Ese libro salió el año pasado, justamente para la Feria de Editores, que ahora va a estar, ¿no? La FED, esta que hacen ahí en Complejo Armedia. Y, y bueno, salió para hace un año justo, porque era para más o menos esta época, agosto del año pasado. Bien, pero vos publicaste en Planeta. Yo ahora publico en Planeta, en el editorial en Tusquets, Ujú. y ahí en el 2024 publiqué una novela que se llama Vida en Marta. Eh, y ahora este año publiqué un libro de cuentos que se llama El nombre de todos los sonidos del bosque. Eh, bueno, esos libros, los dos, salieron por Tusquets, de Planeta, el grupo Es el grupo Planeta. Planeta. Claro, claro. Claro. Tiene Tusquets, el Barral, son varios ellos de Sí, literatura. sí, sí, qué importante. Y contame un dato, el último, ¿de qué trata? Sin espolearlo, ¿no? Contame un poquito, un Sí, es pequeño, difícil igual de un spoilear. pequeño resumen, porque sé que tiene muchas cosas que ver. Yo estuve Sí. viendo un poco el resumen, pero bueno que lo cuentes vos. Mira, es difícil, yo no hago no tengo una escritura muy spoileable, ¿viste? Porque qué sé yo, hay algunas cosas que vos decís, bueno, si me vas a decir quién es el asesino o por dónde está la sorpresa, bueno, ahí soné, ¿no? Me sacás la atención y no lo puedo leer. Pero la verdad es que, bueno, no, este libro, el último, son cuentos, por supuesto, ¿no? Cada cuento tiene son 7 cuentos, cada cuento tiene su historia, sus características, sus personajes. Eh, Tal vez tienen un poco en común esto son algunos personajes a los que de algún modo, o ellos mismos alteran su rutina cotidiana, o se les altera de alguna forma. Y bueno, a partir digo, en esos distintos modos de vivir esa rutina que se quiebra o que el progreso modifican, se van contando los cuentos, ¿no? No sé, hay un cuento, es un tipo que decide amacarse hasta romper el récord mundial de hamaca. O sea, se sube a una hamaca y dice, bueno, me voy a hamacar, voy a vivir acá hasta que le gane al que tenga el récord. Entonces no sabe si es un chino que tiene un récord o qué pasa. Entonces va contando la historia de mientras se amaca, yo tenía que escribir el cuento, ¿no? Bueno, y se va amacando. Eh, Después, no sé, hay otro cuento, dos o tres, qué sé yo, ese es uno, después hay otro en el que un hombre que trabaja en un programa de televisión también, supongamos que en los años 60. Entonces es un productor de televisión que se tiene que ir en lancha porque vive en el Tigre, va para el centro y llega y es el especial de Reyes Magos esa noche, que va en vivo y entonces le falla a uno de los Reyes Magos y el tipo tiene que hacer algo con eso. No, qué sé yo te cuento así situaciones para darte un panorama, pero cada cuento, ¿no? Cuando un libro de cuentos es medio difícil de resumir o de explicar porque, bueno, no te voy a Son contar todos los cuentos, claro, cuentos. está bárbaro. Y contame, tenés dos publicados en Tusquets, ¿el otro cuál es? El otro El libro. otro, Vida en Marta, es una novela que básicamente cuenta la vida de una mujer, esta es tal cual el título, ¿no? La vida esta de Marta, que es desde que nace hasta que muere. Y la muerte en este caso no es un spoiler porque en general es lo que pasa, ¿no? Con la gente. Bueno, Nace y se muere. No decimos cómo ni nada, pero bueno. Y entonces una vida que va más o menos desde una persona que nace alrededor de
casi a fines de la década del 70 y bueno, y vive hasta un futuro un poco imaginado, o bastante imaginado. Ujú. Eh, Así que, nada, con sus particularidades, pero esas particularidades no son inevitables en el sentido de que es la vida de una persona. Entonces, todas las personas tienen en algún punto una vida intransferible con sus cuestiones más o menos triviales y sus cuestiones un poco más o menos trascendentes, pero no es astronauta ni descubre la cura contra la varicela, sino que, bueno, es una mujer común que vive su vida y esa novela lo que va contando, o va intentando contar, es qué pasa dentro de ella y qué pasa afuera y cómo son esas circunstancias que le tocan vivir. Y habla inevitablemente de cuestiones que tienen que ver con eso, con su contexto, con su época, etcétera. Bien. ¿Y cómo vivís la realidad hoy del libro físico, del ebook? Yo soy más del libro físico, pero el ebook es una realidad también, ¿no? Sí. Mira, yo tengo una debilidad por el libro, sí, por supuesto, me gusta mucho más leer en papel. Y el uso que hago, tengo un lector, un Kindle, tengo el mismo modelo hace 15 años, no sé, que es uno, no tiene ni internet ni nada, es como una pantalla en donde veo los libros. Y en general lo que leo ahí es lo que no consigo en papel. Tengo como un uso muy práctico de eso. Bueno, si quiero leer algo que es carísimo, no consigo, o bueno, o quiero probar a ver qué es, lo leo lo leo ahí de una forma práctica. No le tengo ni un rechazo particular, ni un cariño particular. Trato, por ejemplo, qué sé yo, los libros por supuesto, de autores o autoras contemporáneos y argentinos, y qué sé yo, y sobre todo, no sé, editoriales independientes, bueno, por supuesto que los compro. Porque en general los libros que circulan para los ebooks son truchos, ¿no? Digamos, no, no sé si pagué alguna vez uno, si me estoy llevando de preso, pero realmente, o sea, existe afuera, por ejemplo, los libros míos se venden en ebook y yo cuando me llegan así las rendiciones y veo que la gente lo compra me sorprende, pero bueno, en general es gente argentina también, pero en general son de afuera que compran. ¿Viste cómo sorprende? A mí me pasó el otro día que me pasaron una liquidación de libros que se vendieron en Costa Rica. Yo nunca imaginé que un libro mío podía estar en Costa Rica, sinceramente. Mira, y claro. Bueno, pero a través de eso, del digital. Con el digital, sí. Sí, es Y sí, sí, incontrolable, sí, a ver, es medio incontrolable el hecho de cuánto se pueden vender o no, porque tampoco es algo sumamente claro, redituable, pero es interesante ver los lugares donde llegás con el ebook, ¿no? Que no lo llegás con el físico, pues. A veces no llegás dentro del territorio argentino, entonces el ebook te permite estar en todo el mundo. A mí me gusta, es una buena alternativa, es una buena alternativa el ebook. Y sí, sí, sí. Además a ver, en términos prácticos, es comodísimo. O sea, tenés no sé, en un Kindle tenés 2000 libros, qué sé yo, es imposible tener eso en una casa. Después no lo lees por ahí, pero claro, es un aparatito, te lo llevas a cualquier lado y te llevas 10 libros a un veraneo, no sé. Sí, sí, total. ¿Sos de leer todo el tiempo o te tomás algún descanso o todos los días lees algo? No, leo siempre que puedo leo. Últimamente, ¿no? Estamos como un poco más distraídos, o por lo menos hay muchísimas cosas que... Porque antes no pasaba tanto, creo yo, o al menos a mí no me pasaba tanto, de consumir y leer cosas que no quiero ni consumir ni leer, que no me importan, pero se me imponen, ¿viste? Que hay algo como que de repente estoy leyendo una noticia o mirando un video o algo y ¿qué hago mirando? Yo no me interesa, no sé qué hago mirando, ¿no? Como que algo te captura y no deja de ser tiempo cedido de la propia atención, inteligencia, de vida a esas cosas que no me importan o no me traen nada. Así que siempre tengo un libro,
siempre tengo un libro, aparte a veces ridículamente me lo llevo a, no sé, me voy al supermercado y me llevo el libro por la duda que haya fila y lo leo en la cola del supermercado. Así que siempre que puedo leo, siempre que puedo leo. Bueno, la verdad que un placer charlar contigo, Santiago. En cualquier momento te invitamos que vengas al piso, aquí al estudio, Piso en la Televisión. Un placer charlar con Bien, vos. Muchísimas gracias. igualmente, no, por favor, un abrazo. Santiago Craig, escritor argentino, contándonos sus vicisitudes. Cada uno tiene su forma de reaccionar, de vivir, de leer, de estudiar. Bueno, él nació en un hogar musical y bueno, sin embargo es escritor. Así que bueno, muy interesante la charla. Pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo el país y los escritores. Si tenés un manuscrito guardado, una historia que contar o una investigación que querés compartir, este es el momento. Hacé realidad tus sueños y publica tu libro con los que de verdad saben de esto. Podés arrancar con ediciones desde tan solo 50 ejemplares. Dale vida a tu proyecto. Comunicate hoy mismo por teléfono a WhatsApp 11 5400 2345. Te lo repito para que lo anotes bien. 11 5400 2345. Tu libro puede estar en las librerías muy pronto. ¿Buscas respuestas legales claras? Estudio Jurídico Gattari Lex. Especialistas en defensas penales, sucesiones, divorcios, derechos reales y contratos. Protege tus derechos con los mejores. Comunicate al 11 55 62 6431. Horarios de atención: lunes de 16 a 19, miércoles de 10 a 13 y de 16 a 19, jueves de 10 a 13 horas. Estudio Jurídico Gattari Lex, respaldando tu tranquilidad. Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta por Mercado Libre y en todas las sucursales del país de Librería Cúspide. Seguimos compartiendo este capítulo de El país y los escritores, 11ª temporada, aquí en Cultura, la radio. Bueno, pasa rápido, 11 años. La conocí en la casa de Antonio Las Heras. Ella es Annalisa Medina, es chaqueña, pero vivió muchos años en el sur, Sí. en Santa Cruz. Horacio Guaraní tiene una canción, Puerto Santa Cruz, muy Sí. linda. ¿Cómo estás, Ana? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor. Santa Cruz, qué lugar lindo, ¿no? Sí, hermoso. Hoy aterricé. Ah, Salí ¿estuviste? a las 2 de la mañana y llegué a las 5 en Aeroparque. Sí, estuve 4 o 5 días por el cumpleaños de mi bisnieta, su primer añito. Así que, Bisnieta. Sí, bisnieta. Ah, y sos joven. Sí, lo que pasa es que mis hijas se apresuraron a ser madres y los hijos se apresuraron a ser padres también. Así. Bueno, ¿nietos cuántos? Tengo 6 nietos, de los cuales uno falleció, que es justamente el papá de la bebé que cumplió 1 año, mi bisnieta. Así que con más razón fuimos todos lo que podíamos estar. La gente de Puerto San Julián no pudo venir por las nevadas en las rutas, así que estábamos ahí en Río Gallegos, en la fiestita, y muy lindo, la pasamos. Yo conozco muy bien, la crucé toda Santa Cruz, Ujú, viniendo desde Chile, claro. una provincia preciosa. Sí, ¿de dónde venías? ¿De Punta Arenas o No, venía de Puerto Aysén. Puerto Aysén? Claro, ahí cerca de los antiguos. Claro, cruzamos por Chile Chico, por los Cruzá, antiguos Chile claro, Chico, sí, sí, sí. sí. Y la crucé toda, estuve en Tolwyn, Claro. estuve en muchos lugares. Me gustó mucho, hace muchos años que no ¿Hiciste vuelvo. Ruta 40? O Sí, hiciste pero no vía en Chile y vehículo. después te Yo cruzaste. entré por Chile. Ah, Yo entré por Chile, entré por Santiago y claro. bajé hasta el sur, me recorrí todo el sur. Natales, estuve en la Chiloé. Ajá. Estuve en una fiesta costumbrista impresionante en Chiloé, la verdad. Ahí comí curanto. Sí, qué rico. Que no, la única vez que comí. Para que la gente sepa, curanto se cocina con piedras calientes Claro. y se tapa con hojas. Sí, Es riquísimo. Sí. Y ahí tomé chicha claro. por primera vez en mi vida, que es el A mí jugo cu- de la manzana. Claro, el curante me hace recordar a lo que hacen los pueblos del altiplano para la Pachamama para el 1 de agosto, que es
ofrendar a la tierra la comida ya hecha, pero en este caso el curanto se cocina dentro de la tierra con las piedras Con las calientes. piedras calientes. Claro. Una maravilla. Y chicha, que era el jugo de manzana hecha al Claro. momento. Bueno, yo para una Pachamama estuve en Amaicha del Valle, que se hace en Tucumán, muy linda fiesta. Y hace unos años fui a presentar uno de mis libros a Jujuy, y que fue después de la pandemia, Sí. y nos invitaron, porque fue organizado por el gobierno de Jujuy, nos invitaron a una estiva de vinos, la primera Guau, después de la qué pandemia, rico. en un socavón de bodega. una mina, a 4.000 metros de altura. Y ese día celebraron el Día de la Pachamama, ay, que fue una maravilla. Qué A rico. 4.000 metros de altura, Sí, imagínate. ¿qué te ¿no? parece, no? A mí me gusta mucho todo el tema costumbrista argentino. Sí. Más, mi libro, el de Anastasio Quiroga, se refiere a todas las tradiciones y costumbres de la Quebrada Humahuaca, Qué bueno. contadas por Quiroga y con Ledo Sí. Valladares, que es la coautora del libro. Exactamente, mira vos, qué bueno. Bueno, ¿y vos empezaste a escribir en dónde? ¿En Chaco natal? En No. Chaco, sí. Ah, Sí, ¿hasta qué edad tuviste en Chaco? hasta los 29 años, 28, digamos. 28 y ya 29 en Río Gallegos, Santa Cruz. Y desde entonces tengo mi casa allá y bueno, voy y vengo. Estoy ¿Y acá. aquí vivís también hace Sí, cuánto? en Capital Federal. ¿Hace mucho o no? 3 años y medio más o menos. ¿Y te habituaste o te gusta volver? No, me gusta más eso. Me siento encerrada acá, pero bueno, trato de buscar el verde, algunos lugares así despejados, la costanera, el paseo, qué sé yo. Pero bueno, yo me crié en el campo también, allá en el Chaco, así que, y después la inmensidad de la Patagonia es atrapante. Si bien a veces el viento, el frío te para un poco, pero como allá todos tenemos calefacción en las casas, no hay problema. Salís de tu casa, subís al auto y nada. Yo estuve disfrutás. en Neuquén cuando fue el caso Carrasco, Ajá. y la vuelta de los soldados, Mm, creo que no me recuerdo qué mes fue, si fue abril, no recuerdo qué mes. Estábamos en Zapala con 5 grados bajo cero y un viento, que era más frío el viento, Sí, el viento es Claro. que te congela. te los- congela, todo, sí. Pero frío similar a la Argentina y más frío en Europa. Estando en Liverpool, estábamos cruzando al Albert Dock, que hay un monumento grande de los Beatles ahí, y tuvimos que entrar a comprarnos gorros porque era sí. te congelabas. Claro, se te congela todo. Muy frío, muy sufrido. A mí el frío La sonrisa te queda así. te quedas congelado, pero bueno. Y naciste en Chaco, que es muy lindo Chaco. Sí, Resistencia, la ciudad de las esculturas. Ahora hace poco cerró la Bienal de Escultura también, que siempre he ido, este año no pude ir. Si bien estuve en el lanzamiento acá en la Casa del Chaco, pero no pude ir por otras circunstancias. Pero Bien, y viaje para el sur. estudiaste en Chaco. Sí, estudié en Chaco, estudié en Corrientes. ¿Qué también. estudiaste? Estudié medicina en Corrientes. Ajá. Tuve que dejar, después seguí profesorado en letras en la UNE, en la misma UNE, pero en Resistencia, donde está la Facultad de Humanidades. Después vine hacia el sur, y ahí seguí en el Instituto Universitario. Todavía no existía la UMPA, que es la Universidad Nacional de la Patagonia. Eso surgió ahí en el Instituto Universitario, adscripto a la Universidad de Bahía Blanca. Y después hice abogacía a distancia con la Universidad de La Plata. Y bueno, soy mediadora, pero trabajo... Trabajaste en la justicia, ¿no? Sí, me jubilé en la justicia, en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. La corte provincial. Claro, sí, vendría a ser la Corte Provincial, Bien. que, bueno... Conocemos el lenguaje. Conocemos. Sí, Sufrido trabajo el de Sufrido tribunal. trabajo, sí. Serán pocas horas, pero sufrido. Sí, bueno, no son pocas que horas. no, full time. Cuando necesitabas tenés que ir, ¿viste? No es como un empleado público que vos cumplís el horario y te vas. No. Cuando se atrasa un expediente, tenés Sí, algo urgente, tenés que trabajar claro. hasta las 10. Sí. Sí, comprendo. Pero qué bueno, qué derrotero, ¿eh? Sí. Qué instrucción que Y recibiste. bueno, y justamente algunos expedientes civiles, como algunos penales, cuando iba a archivo, me servían para alguna inspiración. Pero dice, Anelisa, vos que sos del Chaco, no escribís sobre la Patagonia. No, le doy, voy a escribir sobre la Patagonia o Santa Cruz cuando sienta la tierra. Porque uno tiene que sentirla. Cuando escribes sobre algo que a vos te habrá pasado cuando has recorrido el mundo. Así que eso me sirvió bastante, más la vivencia que uno tiene in situ, hizo que en Santa Cruz en Llamas, justamente
escribiera algo sobre... Vamos a mostrar sobre el libro. Ahí se ve bien, Jorge, sí. Está perfecto. Está agotado la 4ª edición, y ya no lo... me piden, Bueno, la mostramos. Sí, me piden de ese libro, pero no, prefiero publicar otros nuevos libros. Por ejemplo, ahora estoy terminando uno de poesía, que quiero publicarlo cuando pueda. Yo estuve charlando con vos, me acuerdo, en la Feria del Libro también. Ah, Estuvimos seguramente. presentando un día al mismo horario. Seguramente, Porque sí. me acuerdo de los libros. Ah, bien. De este libro me acuerdo. Claro. Memoria visual. Claro, y después de este, Caminos del Alma, que está agotado, ya ni siquiera, porque el último que lo llevé para mostrar en la Feria Internacional del Libro de ahora, quiso llevar la señora, bueno, lléveselo, y así que voy a tener que pedir a la editorial de Tucumán que me reimprima. Estamos mostrando los 3 que trajiste. Claro. Y este es Ansiedad Sí, microrelatos, relatos. de hombre. Claro. Mira qué lindos. Y tiene varios relatos interesantes eso también. Bien, ¿y qué te pasó? ¿Te inspiraste en algún expediente judicial, en algo? ¿Te sirvió? Sí, algunos sí, justamente. Es que son historias de vida. Claro, ¿no? historia de vida. Por ejemplo, quería escribir sobre las huelgas patagónicas, incluso fui a visitar el juzgado federal, ni bien llegué a Río Gallegos, porque ya a Osvaldo Bayer solo seguía estando en el Chaco, cuando él publicaba sus notas en la revista Crisis, que también fue censurada por el gobierno militar, como mi libro Versos del Pueblo fue censurado por el gobierno militar también. Ese libro lo publiqué en junio del año 74. Y los editores, ¿sabes quién era? Aledo Luis Meloni, que el 1 de agosto se celebra el Día de la Poesía del escritor chaqueño, por Aledo Luis Meloni. Y Guido Miranda, eran los 2 socios, tenían la editorial Región. Y me editaron ese libro. Y fue censurado por el gobierno militar en el 76. Vos sabés que yo hice muchos años mi programa de radio Patagonia Rebelde, un homenaje a Osvaldo Bayer. Uh-huh. La noche anterior al primer capítulo lo llamo Bayer. Le digo, Osvaldo, necesito que mañana salga. Sí, no hay problema. Entonces hicimos una nota bárbara con Osvaldo. Claro. Y entonces al final me dice, lo felicito por haberle puesto a su programa el nombre de un hombre tan perseguido como yo. Y bueno, a él lo leía en la revista Crisis, que justamente sacan una foto en la estancia Anita, ¿viste? Donde también hicieron desaparecer a varios peones, y ahí estaba Mario Echeverría Valeta, que era el vaqueano de él en ese entonces. ¿Y quién era? Cuando yo voy a Santa Cruz, lo conozco personalmente, incluso fue integrante de mi comisión directiva de SADE Filial Santa Cruz, Mario Echeverría Valeta, que escribía porque falleció, sobre toda la temática aborigen tehuelche y las etimologías de los vocablos. Aoniken quiere decir gente del sur, un vocablo tehuelche, por ejemplo. Y después ha escrito narrativa, poesías y algunas glosas. Qué bueno lo de Bayer, mira qué coincidencia, ¿no? Y Osvaldo Bayer, muy amigo de otro historiador conocido mío, también que vive en Calafate, Luis Filemón, historiador que a lo mejor lo habrás escuchado nombrar. Él lo llevaba, lo esperaba en el aeropuerto y era el anfitrión. Porque Bayer vivía 6 meses acá y 6 meses en Alemania. Claro. Ahora fue y se iba mucho para Santa Cruz, sí. Un tipo extraordinario. Hizo un ciclo en el canal Encuentro fabuloso. Ajá. Un ciclo. Y él tenía toda la idea de desmonumentar a Roca. Sí. Con cosas que nunca pudo. Bueno, que lo hicieron allá en Río Gallegos, ¿viste? Teníamos la estatua de Roca ahí en plena. Roca, ¿no? Claro, San Martín y Roca, y sacaron. Y después ponen el nombre de la avenida de Roca a Kirchner, cuando fallece Kirchner. Y a Roca lo pusieron allá en la plazoleta de la República, decimos ahí a la vera de la ría de Río Gallegos, lo pusieron a un costadito. Después los estatuas de otros presidentes actuales, pero ahora hace poquito el año pasado le sacaron el monumento. Sí. A Osvaldo. Ah, sí, bueno, eso también fue aplastado con una... Sí, estuvo el hijo en el programa acá. Bueno, y el escultor que hizo eso lo iba a rehacer, digamos. Fue realmente... Esto como la disolución el otro día del coro de niños. No, tremendo. Es una perversión contra la cultura. Totalmente. Porque no es cuestión ideológica ya. No, ya es una perversión, dijiste la palabra exacta. Es una perversión contra la cultura. Sí, porque vos podés tener una idea
Sí. A mí Borges no es un tipo que... Bárbara, las ideas no se matan. Pero claro, a mí Borges no es un tipo que me encandilaba, pero Claro. ¿qué voy a criticar yo a Borges, que fue uno de los No, más grandes escritores sí. latinoamericanos y del mundo? Sí. Que hay nunca que tuvo el premio Nobel, pero la Y posteridad se la buscó. de los lectores. Y se la buscó. Bueno, sí, pero los lectores se Merecido, lo dan. era merecido. Claro. Igual Pero- que nosotros el Mundial ahora, que era Le dio- ganado. pero él le dio la mano a Pinochet y ahí, Sí, sí, obvio. ahí se hizo la cruz. Pero bueno, qué Sí, sé yo, pero Sábato hizo el Sábato informe Nunca también. Más y se reunió con Y Videla. qué sé yo. claro, eso, pero son... El que esté libre de culpa, ¿qué hace? Tira No, la primera piedra. Claro, y si no, depende de la mirada, que como un calidoscopio, cómo lo mires, digamos, el tema, porque al poeta, al escritor o al artista, tenés que mirarlo en su medio, en su entorno, más allá de su obra en sí. Claro. Ahora que estamos dominados por lamentablemente gente que no tiene la menor idea de lo que es el patrimonio cultural argentino. Sí. ¿Eh? No el patrimonio cultural de hoy, sí. sino en general. En general, nosotros, bueno, fui secretaria de Estado también de Cultura allá en Santa Cruz y se hizo el patrimonio intangible, digamos, después reconocer y resguardar el patrimonio, cosa que el común de la ciudadanía también tiene la culpa porque no cuida ni su propia plaza, ni su propia No, calle, ni su vereda, no. nada. Sin embargo, allá en el Chaco nadie toca las esculturas que se ponen en las veredas, así que vos vas a ver tranquilo. No hay vandalismo. En otros lugares sí. Bueno, en Buenos Aires, que ahí está Olmedo, en Uruguay y Corrientes, se sienta la gente y lo rayan. Es decir, no entiendo por qué, o entiendo por qué también, ¿no? Hay tanto desprecio por lo nuestro, porque es un desprecio. Latinoamérica siempre nos reverenció, porque es el único país que tiene 5 premios Nobel, es el único. Sí. Que hemos dado tipos como Favaloro, que ha salvado la vida a millones, no en Argentina, en el mundo. Sí. No quiero nombrar deportistas, Ujú. porque no viene el caso, pero escritores, músicos, Claro. Piazzolla, Lalo Schifrin, el Gato Barbieri. Si Argentina es un país culturalmente poderoso y en el fútbol, poderosísimo. A no ser por las chicanas europeas de la UEFA, que yo coincido, no es ninguna conspiración, a Argentina le han quitado un mundial más. Ya va. Sí. Justamente nosotros ahora, a través del IAL, del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, lanzamos un certamen para primario y secundario, Messi y los mundiales, justamente para ver cómo ha participado tanto los niños, los jóvenes, como la misma familia, digamos, porque en todos los mundiales todos miramos cómo participa nuestra Pero por escaloneta, supuesto. en este caso nuestro equipo, y sabemos que hubo un porqué. Y más, cuando vos ves, cuando ellos salen, nuestro equipo salía a la cancha, eran todos así. Cuando salen en este tema con España, todos así, más lo que se evidenció a través de ese video que subieron a las redes, la locución que hacía Messi a sus Y es jugadores. claro cuando Medina dice, perdemos. Claro, y Medina es mi pariente, ¿viste? No, Molina, Nahuel No, Molina fue el que lo dijo. bueno. Perdemos. Y Medina, pariente tuyo. Claro, sí, que Ahora, vive clarísimo. allá en Villa Fiorito, algo Yo así. coincido, porque mira, hay cosas, no es un programa de fútbol, pero digamos dos o tres No, cosas pero es fáciles. cultura también, Claro, el deporte. obvio. Sí. Si no miras a Cheri. Escúchame. Argentina gana 7 partidos haciendo 19 goles. Impresionante cómo Claro. juega Argentina. Y en este partido no patea una vez al arco. No. Y cuando juega 5 minutos casi le empata el partido. Y después España tardó 110 minutos en marcar Sí, un para gol. hacer, sí. No, es asqueroso lo que hacen con Sí. Argentina. Sí. Ya lo hicieron con Maradona en el 90, en el También, 94, que viste, pobre en el 2014 Maradona. en Brasil. Se la tienen con nosotros, y eso que vienen, abrevan nuestra tierra, hacen comercio, todo, pero no sé. ¿Qué Yo pasa? yo lo pasé en carne propia con la familia que tengo en Italia. Yo tengo hijos en Italia y siempre tenemos, ellos tienen horarios para las visitas, por ejemplo. Ujú. Nunca llegas a ser familia de ellos, porque sos argentino, sos Claro, uruguayo. sí, yo estuve en Italia y no sabía hablar bien italiano y te ninguneaban totalmente. Se dan vuelta y se van. Sin embargo, nosotros, es extranjero, como si fuera que vino el maná, digamos, el rey. Y porque es la actitud, digamos, del argentino, pero porque somos solidarios, somos abiertos. Somos cálidos. Somos cálidos. Totalmente. Allá nadie se abraza, nosotros nos abrazamos, nos besamos. Claro, total. Aunque no nos conozcamos demasiado. Después hay algunos se retraen porque... No, pero es cierto eso. Pero bueno, es lo que nos toca vivir porque también hoy
quien ejerce el gobierno está contaminando la imagen argentina en el mundo, no hay ninguna duda. Cuando un presidente va a otro país a insultar a otro presidente, No. que es el principal socio comercial de la Claro, región, sí, de eso hablábamos hace un rato. va a fuera. España a insultar a Sánchez, bueno, que los españoles se arreglen su problema, Claro. pero vos no podés tener, y después yo estuve casualmente tuve 6 meses y estaba en la época de la elección, y los noticieros en Italia se divertían con la motosierra, que vos no sabés, la burla. Y aparte, cada italiano que yo hablaba, en un momento dije que era uruguayo, porque ya me tenían abollado. Claro, sí. E incluso la primer ministra italiana, que era muy amiga, me Meloni. parece que ya Es que esquiva un poco la cuestión. es un hombre que está desequilibrado. Fíjate que ahora hay una movida hay 800 librerías que le quieren sacar los derechos para que queden solamente las grandes librerías. Fíjate el tema de la tierra. Está al servicio de las grandes corporaciones. Esto lo maneja poca gente. Esto. No, ya lo sé. Es más, cuando él se lanza, me dijeron, acá está el tal sigla, digamos, que lo están apoyando para llegar. Y llegó, pero está justamente acompañado por determinada gente, que son pocos. Igual ya empezó el declive, porque fíjate la elección de Santiago del Estero, perdió 66, sacó Zamora y 8 La Libertad atrás. Avanza, digo. Claro, lo que pasa que Ya no va a ganar más elecciones. todo lo que depende de los gobernadores. Ojo con los pactos que hacen los gobernadores también. Bueno, pero lo que pasa es que ya saben que si pactan con un hombre que ninguneó a los jubilados de la peor manera, Sí. a los discapacitados, a los universitarios, a los médicos y trabajadores del Garrahan, y la gente del interior usa el Garrahan. Vienen porque es el hospital más importante de Latinoamérica. Todo, sí. Pero bueno, eso no escapa a la realidad nuestra de ser gente de la cultura, de ver lo que nos toca vivir hoy, ¿no? Claro, porque nosotros más allá de lo que hacemos culturalmente, integramos una sociedad. Por Y supuesto. no podemos ignorar lo que está pasando en el bolsillo y económicamente a nivel familiar, personal o comunitario. Nuestra arma es la palabra. Exactamente. Y hay que tratar de que esta Argentina vuelva a que se publiquen muchos libros, a que haya muchos músicos, que haya mucha educación y que, bueno, se respete la autonomía universitaria, que tiene que ser así, vos sos universitario y lo sabés. Pero bueno, contame, ¿qué estás preparando ahora? Porque publicaste ¿cuánto ya? ¿7, 8? Sí, 8. 8, ¿viste? Claro, 2 libros primero, fue uno, ensayo histórico sobre la historia del Colegio General José María Paz de Resistencia, y el otro sobre la escuela primaria General Mosconi, que le decíamos churrasco antes. Claro, porque antes era tipo un fogón, algo así, una fonda, y después ese edificio prestó el lugar para que fuera primaria. Después escribí sobre la historia del primer gobernador constitucional de la provincia de Santa Cruz, el doctor Mario Cástulo Paradelo, cuando se provincializa. Fíjate vos las cosas del destino, que la historia de provincialización del Chaco como de Santa Cruz tienen cosas similares. Muchos personajes anduvieron por ambos lugares. Era el Estado Nacional, ¿no? Claro, territorio nacional. Territorio nacional. Claro, y después se ¿El provincializa. del Chaco no era Eva Perón, el del Chaco? Claro, también. ¿Y el del sur? Y el del sur era el territorio nacional. ¿No tenía nombre? No tenía Pero el del nombre. Chaco creo que era Eva Perón. No, sí. No sé si Eva o Perón, Domingo Juan Perón. Perón. Algo de Perón era, pero Sí, no me sí, acuerdo sí. exactamente. Pero Sí, me porque yo aboqué. tengo los manuales de la época Claro. que tengo. Bueno, los grandes historiadores del Chaco, Guido Miranda, López Piacentini, Ramón Mercedes Ticera, digamos, que escribieron sobre eso. Y yo cuando fui al sur me aboqué a indagar un poco sobre las huelgas y sobre la historia del territorio, de la provincia, digamos, ya. Y bueno, con ese trabajo tuve el primer Premio Federal de Humanidades en el 87. Premio compartido con otro historiador, que cuando veníamos a Buenos Aires a cobrar el premio pensábamos ponerle que era 1.000 pesos y 500 y 500, no, 1.000 pesos cada uno, pasaje de avión, hotel todo pago, qué sé yo. Otra época. Otra época, Otra obviamente, Argentina. claro. Y después publico Santa Cruz en Llamas, donde ahí vas a ver cuestiones inherentes exclusivamente de Patagonia. La gran nevada del 95, la erupción del volcán Jackson, obviamente llevado un poco a la fantasía, de la realidad a la fantasía.
la actividad ganadera de allá. Después el tema, lamentablemente, lo que hacían los terratenientes con los tehuelches y, en fin, un montón de cosas telúricas. Y lo que hacían con los zonas también, ¿no? También. La última fue la India Varela, ¿cierto? La de los Tierra zonas. del Fuego, Sí, de Tierra del Fuego, Fueguino, perdón. sí, sí. Claro. Ahí en Santa Cruz fue la India Machado, de la Tehuelche Machado. Y después, bueno, hay una reserva de Camusuayque, si has conocido la provincia de Santa Cruz, ahí yendo entre el Río Gallegos hacia Calafate, está una reserva, Camusuayque, pero ya son más mestizos, qué sé yo, no hay puros. La única pura que existía ya falleció. Y después, cerca de la localidad de Las Heras, yendo hacia los antiguos, Conozco Las Heras, sí. hay una reserva, también una parcela que se le dio a los tehuelches, que eso fue designado y todo por decreto por el gobernador Daniel Peralta en ese momento. ¿Quién estaba el gobierno nacional de Kirchner? Estaba Cristina en el Cristina. poder, peleada con Daniel Peralta. Claro, estaban gobernador, peleados. Y yo era secretaria de Estado. Así que puenteábamos cosas ahí para hacer cosas culturales con lo que trabajaba Jorge Cosia. Porque se hizo mucho en ese Se hizo mucho. Mucho. Eso sí reconozco, pero lamentablemente esas discordias tontas que a veces tienen los dirigentes por egos o por Hoy ya se tienen que o de terminar. bolsillo. Hoy Eso se tiene que terminar, por favor. Es necesario. Es necesario. Hoy tiene que terminar Argentina con una unión. Sí, porque ya lo dijo, digamos, ya pasó el siglo, ¿no? Nos vamos unidos o dominados. O dominados, y Claro. ya estamos en cierta medida. Sí, hay que escucharlo mucho los discursos de Perón. Sí. Perón era un tipo muy lúcido. Sí, muy totalmente. Me venía justamente de un estudio militar. Yo tengo parientes militares también. Son muy bien preparados tanto los marinos como los de ejército. Más allá de que también vivió en el campo. Es más, cuando escribo algo sobre Perón, él tenía 9 años. Fue a Río Gallegos con la mamá en la antigua casa Parisi, que le decimos al fondo de la calle Roca o Kirchner en este momento. Ahora es museo esa casa. También vivió otro antiguo médico de esa época. Y él fue con su mamá, que también tenía cruz a origen... antiguos habitantes. Antiguos habitantes, Sí, o sí, primitivos sí. habitantes. Sí, sí. Así que... Porque yo no uso la palabra indígena. Sí, porque no hay indios. sí. Son antiguos habitantes. Exactamente. Antes decíamos eso, pero viste, la costumbre a veces hace que uno trate de recordar Sí, esa porque los palabra. indios vienen pero, de la India. Claro, exactamente. Eso Más se habló. fácil que vengamos los se vikingos. habló eso, digamos, en el vocablo, digamos, del Congreso de la Lengua. Exacto. Cuando Fontana Rosa ya lo dice, no existen las malas palabras. Y después íbamos al Congreso de la Lengua en Chile, cuando viene el gran terremoto que no se hizo. Acércate Eso al fue en el 2010. Así Un que genio Fontana Rosa. sí. Así que Pero bueno, tuvo el valor de en un congreso de la lengua. claro, de decir lo que tenía que utilizar decirse. Terminología. Pero bueno, yo siempre fui fanático de dos historietas muy argentinas. Fontana Rosa. Inodoro. Inodoro Pereira, Y Paturuzú. sí, y Paturuzú. Tengo la Me colección encanta, a mí me encanta digital, Paturuzú, Paturucito, todo. Sí, sí, sí. Sí. Isidoro Cañones. Isidoro también. Cañones. De Dante sí. Quinterno. El UPA, claro. Un gran claro, dibujante, Dante Quinterno, gran historietista. Sí. Que ahora por suerte las han digitalizado mucha gente. Sí, qué bueno. Sí, porque es una historieta argentina. Sí, esa. sí, sí. Y esa es de la Patagonia. Claro, Paturuzú. de la Patagonia. Los Paturuzec. Es Paturuzú. Viste que nos entendemos, nos conocemos los códigos. Sí, sí. Que no se pierdan esos códigos. No, por favor. Bueno, ¿y estás preparando ahora qué? No me dijiste. Ay, sí, bueno, Estabas contando. un libro de poesía estoy preparando. Poesía. Vamos a ver si lo puedo editar, si la cosa mejora económicamente, que cada vez más la Cada vez más balanza se difícil. va inclinando, sí, pero bueno, vamos a llegar, si Dios quiere. Sí, no, lo bueno es no No bajar los brazos. Siempre decimos con Antonio, tener proyectos. Sí. Todos los días empezar con proyectos, Sí. no, porque esa es la vida. Sí, la sí. vida es un proyecto. Sí. Y si vos dejás de tener proyectos, dejás de tener vida. a la larga. Claro. Sí, Entonces sí. uno... Siempre tengo muchos proyectos. Ah, no, yo también. Y me gusta... Algunos a mediado o Me corto gusta la plazo. coincidencia. Estamos charlando mientras ve su teléfono Perdón, con sí. Ana Elisa
Medina, autora de estos hermosos libros, Ansiedad de Hombre, además Cercón, Santa Cruz en Llamas, ¿ves? Cuentos y relatos de su querida provincia de Santa Cruz, que no es autóctona, es chaqueña de nacimiento, santacruceña por adopción. Exactamente. ¿Cómo se diría, no? Exactamente. Y también ciudadana del mundo y ante todo mujer argentina. Bueno, las mujeres argentinas son las más lindas. Gracias. No hay duda. Gracias. No, yo respeto la belleza de todas las mujeres. Sí. En realidad, en la época que hay tanto femicidio, bueno, vos fuiste funcionaria. Ay, sí. Es una época tan difícil esta, porque yo digo que parece que los estados alterados vienen por el consumo de drogas. Cuando yo estudié en la facultad, no estudiamos el tráfico de drogas, No. estudiamos el contrabando. El delito era el contrabando, Sí. porque la droga se contrabandeaba. Claro. No había cocinas de droga Claro. en Argentina. Sí, sí. Y hoy, fíjate lo que es la Argentina. Y yo creo que mucha de la violencia que hay tiene que ver con el consumo de En drogas. todos, en Argentina y en Mucha todos violencia. los estados del mundo prácticamente. Y Sí, el según mundo. la información que yo tengo, hay un lugar especial que donde se cocinan todas las cosas, el tema de droga. Sí, Pero mirá, bueno. estuvo el otro día, yo el programa Bajo la Lupa en Radio Belgrano, estuvo el diputado del Frade que denunció el tráfico de drogas en la hidrovía. Totalmente. La hidrovía Sí. del Puerto Saiba, del Puerto Vicentín, Sí. una cosa increíble Sí. que nosotros lo tengamos, que se denuncie Ujú. y lamentablemente los que vos formaste parte de la justicia, yo también como abogado, digo que un fiscal no actúe de oficio. ¿Te diste cuenta Claro, que no, actúa? justamente no le permiten, porque vi un caso muy especial allá en Santa Cruz, y no te metas al fiscal, ni. Bueno, lo que le pasó a Molina Pico con García Belsunce. Sí, Fue el también. Potro Victorica, le dijo, con este no te metas, son los Belsunce. Y tardaron 2 meses en descubrir que fue un homicidio terrible y después terminaron condenando a Pachelo, que no tiene nada que ver con el crimen, Y que era un siempre- chorro como un silvestre. Sí. Bueno, un chorro de lujo. Sí, porque Sí. robaba casas Sí, importantes. sí. Sí, pasa mucho eso de... Sí. Es que no hay división de poderes. ¿Te das cuenta que No. este gobierno más se lo ha exacerbado sí, eso, no? Sí, totalmente. Nunca. Mira, ya lo dice Martín Fierro. Hacete amigo del juez, lamentablemente, pero la corrupción viene de lejos. Y no es de acá solamente, de No. Argentina. No. Viene de la Cosa Nostra Claro, y de bueno. otros lados. Sí, Rosario tuvo la cuna de la mafia, con los Galifi. Claro. Por algo está la película famosa de, Ujú. ¿cómo se llama el director? Torre Nilsson. Ujú. La mafia. Sí. Rosario, cuna de la mafia. ¿En cuánto estamos, querido Jorge? Para ver si estamos cerrando, ¿viste? Bien. Es Bueno. un relato. Se- Che, se qué nos lindo fue charlar yendo. con vos, ¿eh? Qué lindo. Me gusta hablar de la Patagonia. Bueno, mis sitios periodísticos, uno se llama Patagonia Rebelde Digital, que era un periódico de papel que tuve 15 años, Ajá. después lo tuve que digitalizar por los costos. Claro. Y el otro es Patagonia Rebelde Qué Web. lindo. ¿Y qué lugar más te gusta de ahí, de provincia de Santa Cruz? ¿Cómo? De la provincia de Santa Cruz, ¿qué lugar más te tocó? Y no Los sé. hielos continentales, el mar. Todo, me gustó todo. Santa Cruz me gusta mucho. Todo el sur me gusta mucho. Y yo volví a Ushuaia, que pensé que no volvía, con una famosa huelga, ¿te acuerdas que hubo en los Sí, 90? sí. Bueno, volví a Ushuaia, había ido antes, porque bueno, el canal, viajé mucho con Canal Sí. 9, y Ushuaia me parece magnífico. Ujú. Yo conozco, mira, la cordillera de los Andes mucho, y siempre pienso, cuando tomo el tren en Milán y voy a Suiza, que cruzamos los Alpes, digo, nosotros tenemos unos paisajes, a veces Sí, hasta superiores. Sí, superiores, sí. Yo conozco Europa, conozco Japón, conozco ¿Sí? bastantes lugares, sí. Sí, pero eso Y viste que nunca, tan cuando famoso, volvía, ¿no? cuando volvía, claro, digo, amo a mi Argentina. Argentina es precioso. Sí. Bueno, Tenemos todo, y hasta la comida. totalmente. Y esa es la envidia y ese es el objeto que hay ahora contra la Argentina, ¿no? De todo, la envidia, porque en Europa mis hijos comen cada tanto carne. Si vale 30, 35 euros el kilo. Sí, Nosotros nos criamos con carne, nos criamos comiendo pollo, pescado. Acá tenemos todo. todo tenemos. Todos. Y tenemos autores como vos. Ay, gracias. Muy un placer, amable, ¿eh? un La placer. verdad que un gusto conocerte y escucharte. Así que Bueno. en otro momento hacemos otro capítulo. ¿Qué te parece? Vos sos de la radio. ¿Qué día Sí, estás acá? cómo no. Acá estamos los martes en Aoniken de 15 a 16 horas. Bien, Todos los muchísimas martes. gracias por estar Gracias. con nosotros. ¿eh? Muy amable. Bien, Nico Giancaglini y Jorge Cabrera en la operación técnica, la señora Viviana del Río en la producción general de este programa, Ricardo Benítez Alcántara es nuestro investigador periodístico,
Mi nombre es Edgardo Miller. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.